Bien, pues vamos con Kropotkin, con la conquista del pan. Kropotkin nace en 1842, va a vivir hasta 1921. En todo ese tiempo no se afeitó la barba, seguramente. Es el príncipe Kropotkin, así le llaman, pero que fuera príncipe no quiere decir que fuera hijo de un rey. Su padre también era un príncipe. Tampoco es que fuera príncipe su apellido. Pedro, príncipe de Kropotkin. Es un título nobiliario ruso, es un título por debajo del zar, en este caso de gente que eran pues ayudantes personales del zar. Kropotkin, al igual que Bakunin, había nacido en una familia inmensamente rica, pero se hizo anarquista. Y quizás tiene algo que ver con el hecho de que él no era el heredero. Es algo que no se comenta, pero no era un Buda que renuncia, era un... seguro que hay alguna obra de Shakespeare sobre ello. Bueno, eh, el caso es que en 1842 cuando nace ya todo el pescado del anarquismo está vendido. Cuando es un joven ya está todo explicado, ya está todo rebatido. En realidad ya han fracasado las revoluciones también. Pero este hombre le da y le da. Tuvo un tutor francés, ¿no? Y luego tuvo la influencia increíble de su hermano mayor, que sí que era heredero, pues le introducía en estas ideas anarquistas, quizás para quitarle del medio, de algún modo, pero acabaron los dos quitados del medio por el padre, que los desheredó, se casó con una señora y sus hijos continuaron la gran saga Kropotkin hasta que fueron liquidados a su vez por Lenin y los comunistas. El tema de los anarquistas es que no es gente que quiera la anarquía, es gente que cree en esta serie de utopías, y el tema de los anarquistas revolucionarios es que en realidad son revolucionarios de tipo anarquista, como hemos estado diciendo, pero eso va a quedar claro o no claro, a lo mejor me equivoco leyendo la obra verdadera. La conquista del pan, en 1891, nuestras riquezas. 1. La humanidad ha recorrido bastante camino desde aquellos lejanos años en los que el hombre, construyendo en sílex herramientas rudimentarias, vivía del azar de la caza y no dejaba a sus hijos más herencia que un refugio bajo las rocas, pobres instrumentos de piedra y la propia naturaleza, inmensa, incomprendida, terrible, contra la que tenían que luchar para continuar con sus miserables existencias. Sin embargo, desde ese confuso periodo que ha durado millares y millares de años, el género humano acumuló inauditos tesoros, roturó la tierra, desecó los pantanos, abrió senderos en los bosques, trazó caminos, edificó, inventó, observó, razonó, creó instrumentos complejos. Él era geógrafo, ¿no? Un gran geógrafo. Quizá representado en la película Dersu Zala. Ese sería Kropotkin, Piotr Kropotkin. Bueno, dominó el vapor, hizo muchas cosas. Hoy al nacer, el hijo del hombre civilizado encuentra a su servicio un capital inmenso, acumulado por sus predecesores, y ese capital le permite obtener, nada más que con su trabajo combinado con el de otros, riquezas que superan los sueños de los orientales en sus cuentos de las 1001 noches. El suelo está en parte roturado, listo para recibir la labranza inteligente y las semillas escogidas para adornarse con cosechas abundantes, más de las necesarias para satisfacer todos los requerimientos de la humanidad. Los medios de cultivo se conocen. En el suelo virgen de las praderas de América, 100 hombres, ayudados por poderosas máquinas, producen en pocos meses el trigo necesario para que puedan vivir un año 10.000 personas. Donde el hombre quiere duplicar, triplicar, centuplicar sus productos, forma el suelo, da a cada planta los cuidados que requiere y obtiene prodigiosas cosechas. Y en tanto el cazador tenía que recorrer en otro tiempo 100 kilómetros cuadrados para encontrar allí el alimento de su familia,
el hombre civilizado hace crecer con menos trabajo y más seguridad en una 10.000ª parte de ese espacio todo lo que necesita para que vivan los suyos. El clima ya no es un obstáculo. Cuando falta el sol, el hombre lo reemplaza con calor artificial, en la espera de que se haga también la luz para activar la vegetación. Utilizando el vidrio y conductos de agua caliente puede cosechar en un espacio dado 10 veces más productos que los que en el pasado conseguía. Son más asombrosos los prodigios realizados en la industria. Con esos seres inteligentes, las máquinas modernas, fruto de 3 o 4 generaciones de inventores, en su mayor parte desconocidos, 100 hombres fabrican con qué vestir a 10.000 hombres durante 2 años. En las minas de carbón bien organizadas, 100 hombres extraen cada año suficiente combustible para que se calienten 10.000 familias en un clima riguroso. Y últimamente pudo verse toda una ciudad maravillosa surgir en unos meses en el campo de Marte sin que se produjera la menor interrupción en la agricultura y en el conjunto de nuestra organización social. La labor de nuestros antepasados solo beneficia a un pequeño número de personas. No es menos cierto que la humanidad entera podría gozar una existencia de riqueza y de lujo con la ayuda de los sirvientes de hierro y de acero que posee. Somos ricos, muchísimo más ricos de lo que creemos. Lo somos por lo que poseemos ya y aún más por lo que podemos conseguir con los instrumentos actuales. Somos infinitamente más ricos por lo que potencialmente podemos obtener de nuestro suelo y por lo que nuestra ciencia y nuestras técnicas nos podrían dar si estuviesen aplicadas a procurar el bienestar de todos. Claro, el tema es que están aplicadas a procurar el bienestar de todos. De esta manera, alguien obtiene un bienestar, obtiene un beneficio al haber inventado esa máquina, al haber vendido la patente a cambio de algo. Alguien la utiliza para hacer cosas, para hacer roturadores de tierra mejores, y alguien los compra para roturar la tierra de un modo mejor, de modo que puede ganar más dinero, hacer el trabajo en menos tiempo, emplear a menos gente o lo que sea, que le beneficia para su propio beneficio. Y como dice al principio, justamente, a partir de las miserables existencias, el género humano acumuló inauditos tesoros. Efectivamente, el hombre civilizado encuentra a su servicio un capital inmenso acumulado por sus predecesores. Efectivamente, sus predecesores han acumulado cosas porque las pueden acumular, no las han regalado, todas han costado. Tú te encuentras una tierra roturada, pero es porque hay un proceso. No son la humanidad quien la ha hecho, es gente concreta. Gracias a que esa gente concreta la ha hecho, pues quizás sea rica o es más importante, o su nombre figura en los caminos porque hizo el camino. Y tú vas por ese camino y no es lo mismo que el que lo hizo. Somos ricos en las sociedades civilizadas. ¿Por qué entonces esta miseria en torno de nosotros? ¿Por qué ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas? ¿Por qué esa inseguridad sobre el mañana aún hasta para el trabajador mejor retribuido? En medio de las riquezas heredadas del ayer y a pesar de los poderosos medios de producción que darían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano. Porque todavía no ha crecido lo bastante la economía en el 1890, pero va a pasar con el tiempo. Kropotkin. Los socialistas lo han dicho y repetido hasta el cansancio y lo han demostrado tomando los argumentos de todas las ciencias, porque todo lo necesario para la producción, el suelo, las minas, las máquinas, las vías de comunicación, los alimentos, el abrigo, la educación, el saber ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esta larga historia de saqueos, éxodos, guerras, ignorancias y opresión en que ha vivido la humanidad antes de aprender a dominar las fuerzas de la naturaleza. Y los que han dominado las fuerzas de la naturaleza, con la ayuda de los que los han seguido, son los hombres que han producido el suelo, las minas, las máquinas, los alimentos, tal. Ninguno de ellos socialista. Los socialistas son los que les quieren quitar esas cosas que ellos han producido
para repartirlas a otros o para repartirlas a ellos y su familia. Porque esos mismos, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, hoy se apropian de 2/3 del producto del trabajo humano, dilapidándolo del modo más insensato y escandaloso. Son derechos adquiridos, efectivamente, son pretendidos, y si se los niegas, puedes tener razón o no puedes tener razón, pero a lo mejor pasa que son ellos los que tienen razón, ¿no? Y en general se reconoce, es que es su padre que lo hizo, es que es su antepasado, es que es el rey. Sí, esos son los que lo hicieron. Igual que tu padre hizo la casa en la que vives, no tú. Entonces, bueno, algo tendrás que hacer al respecto. Entre otras cosas, ser agradecido. Porque esos mismos, amparándose hoy se apropian de 2/3 del producto del trabajo humano. No, se apropian de muchísimo más de 2/3 del producto del trabajo humano. Se apropian de todo el trabajo humano. Pero es que el que trabaja también se está apropiando de ese trabajo, ya que lo ve en todo lo que ha dicho antes, en los medios de comunicación, en la mejora de la vida general, porque reduciendo a las masas al punto de no tener con qué vivir un mes o una semana, permiten al hombre trabajar solamente si se deja quitar la parte del león, porque le impiden producir lo que necesita y lo fuerzan a producir no lo necesario para los demás, sino lo que más grandes beneficios promete al acaparador. Lo que más grandes beneficios promete al acaparador es lo que más grandes beneficios promete a la sociedad en general. Porque significará que el acaparador, como lo llaman, ha hecho más de la comida más barata, ha roturado más, ha hecho una máquina mejor. Eso es lo que quiere, lo que llama el acaparador, ¿no? El acaparador, ¿qué hace con lo que acapara? Cualquier cosa de las que haga va a contribuir a la riqueza de la sociedad. Si se construye una casa muy grande, muy lujosa y hace coches y no sé qué, pues van a aparecer casas grandes lujosas, van a aparecer los coches. Si lo guarda en un banco, pues va a ser dinero que va a poder prestar el banco. Si compra títulos del Estado, pues el Estado se ha beneficiado. Si decide simplemente tirarlo a la basura o sacarlo de circulación y esconderlo debajo del colchón, pues habrá menos dinero disponible y por lo tanto el dinero que tú tienes y que el empleado gana valdrá más. Esto había sido explicado 50 años antes de este señor y a lo mejor lo había leído, pero le daba exactamente lo mismo. En esto estriba todo el socialismo. Consideremos el caso de un país civilizado. Se talaron los bosques que lo cubrían, se desecaron los pantanos y se saneó el clima, se lo hizo habitable. El suelo, que en otros tiempos solo producía plantas silvestres, suministra hoy ricas mieses. Los roquedales forman terrazas por donde trepan las viñas de dorado fruto. Plantas que antes no daban sino un fruto áspero o unas raíces no comestibles han sido transformadas por reiterados cultivos en sabrosas hortalizas o en árboles cargados de frutas exquisitas. Millares de caminos pavimentados y ferrocarriles surcan la tierra, oraban las montañas. En las gargantas de los Alpes, el Cáucaso del Himalaya silba la locomotora. Los ríos se han hecho navegables. Ninguna de estas cosas ha sido debida a los socialistas. Lo digamos a los anarquistas, que han destruido todas las que han podido. Las costas, sondeadas y esmeradamente reproducidas en mapas, son de fácil acceso. Esto es lo que hacía él cuando trabajaba para el Estado, para la Sociedad Geográfica. Puertos artificiales trabajosamente construidos y resguardados contra los furores del océano dan refugio a los buques. Se han perforado las rocas con pozos profundos. Los laberintos de galerías subterráneas se extienden ahí donde haya carbón que sacar o minerales que recoger. En todos los puntos donde se entrecruzan caminos han brotado y crecido ciudades que contienen todos los tesoros de la industria, de las artes y de las ciencias. Generaciones enteras nacidas y muertas en la miseria oprimidas y maltratadas por sus patrones, extenuadas por el trabajo, han legado esta inmensa herencia al siglo XIX. Durante millares, ¿por qué nacidos y muertos? También los otros han muerto, ricos en la miseria, en la pobreza, en la riqueza. Le da una importancia, esto es algo típico de esta gente, que es súper rica, nació tal,
pero le dan una importancia enorme al dinero. Es una cosa increíble. Que los pobres en general, pues, bueno, estás pensando más en comer y en todo eso, que es algo muy difícil en la naturaleza, y que estas industrias, incluso, y también las minas y también tal, pueden tener un trabajo extenuado, pero las mujeres no lo tenían, lo hacían por ellas y por su familia y sus hijos, y los hijos de esos mineros son los que luego han sido primeros ministros o grandes empresarios, ¿no? No son, durante millones de años trabajaron aclarando bosques, desecando pantanos, abriendo caminos, indicando ríos. Sí, y cada cual en su parcela tiene que hacer eso. Cada hectárea de suelo que labramos en Europa ha sido regada con el sudor de muchas razas. Cada camino tiene una historia de servidumbre personal, de trabajo sobrehumano, de sufrimientos del pueblo. Bueno, de trabajo. El trabajo es sufrimiento. Hay que tener en cuenta que Kropotkin, igual que Bakunin, igual que todos, era un tío muy enrollado y barba y todo eso, pero no trabajó en un trabajo manual nunca jamás en su vida. Entonces, claro, le parece algo increíble el sufrimiento de tener que hacer un camino, ¿no? Una cosa tremenda. Cada legua de vía férrea, cada metro de túnel han recibido su porción de sangre humana. Los pozos de las minas conservan aún frescas las muescas hechas en la roca por el brazo del barrenador. De uno u otro pilar se pueden enseñar las galerías subterráneas por las tumbas de mineros, arrebatados en la flor de la edad por las explosiones de Grisú. Efectivamente, están las tumbas, pues se respeta a la gente que murió haciendo este esfuerzo gigantesco de cavar la tierra. Es algo increíble, y el hombre muere en estas cosas. Y el trabajador, pero también están ahí el ingeniero, están el dueño, también mueren. Los hundimientos son las inundaciones, y es fácil adivinar cuántas lágrimas, privaciones y miserias sin nombre han costado cada una de estas tumbas a las familias que vivían con el exiguo salario del hombre enterrado bajo los escombros. La muerte de un familiar es siempre algo triste. Las ciudades conectadas entre sí con ferrocarriles y líneas de navegación son organismos que han vivido siglos. Si cavásemos en sus suelos encontraríamos superpuestas calles, casas, teatros, circos y edificios públicos. Lo hacemos. Si profundizásemos en su historia, veríamos cómo la civilización de la ciudad, su industria y su genio han crecido y madurado lentamente por acción de todos sus habitantes antes de llegar a ser lo que son. Y aún hoy el valor de cada casa, de cada taller, de cada fábrica, de cada almacén, solo es producto del trabajo acumulado de millones de trabajadores sepultados bajo tierra, y no se mantiene sino por el esfuerzo de las legiones de hombres que habitan ese punto del globo. Cada uno de los átomos de lo que llamamos la riqueza de las naciones no adquiere su valor más que por el hecho de ser una parte de ese inmenso todo. Sí, es así. ¿Qué sería de los docks de Londres o de los grandes mercados de París si no estuvieran situados en esos grandes centros del comercio internacional? Bueno, es que es ese comercio y ese esfuerzo por algo valioso, por algo que cuesta la vida a gente, que Londres es grande, que hay un gran mercado. ¿Qué sería de nuestras minas, de nuestras fábricas, de nuestros astilleros y vías férreas sin el cúmulo de mercaderías que son transportadas diariamente por mar y por tierra? Pues la gente que trabaja en ellos sabe que nada, y por eso obtienen un beneficio de ello. El que tiene la compañía y el que está capitaneando el barco y el último grumete del barco que transporta. Millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización que nos enorgullece, efectivamente. Mucho. Otros millones, diseminados por todo el globo, trabajan para sostenerla. Y los socialistas no son los que te enorgullecen. Es esta civilización creada con el esfuerzo humano, un esfuerzo gigantesco. Respetémosles. Esto también hay que decirlo. Otros millones, diseminados por todo el globo, trabajan para sostenerla. Sin ellos, en menos de 50 años no quedarían más que escombros. Hasta el pensamiento, hasta la invención son hechos colectivos, producto del pasado y del presente. Millares de inventores, conocidos o desconocidos, muertos en la miseria, han concebido esas máquinas en las cuales admira el hombre su genio. Miles de escritores, poetas y pensadores han trabajado para elaborar el saber, extinguir los errores y crear esa atmósfera de pensamiento científico, sin la cual no hubiera podido aparecer ninguna de las maravillas de nuestro siglo. Pero esos millares de filósofos, poetas, sabios e inventores
¿no han sido también inspirados por la labor de los siglos anteriores? ¿No fueron durante su vida alimentados y sostenidos, tanto en lo físico como en lo moral, por legiones de trabajadores y artesanos de todas clases? Sí, por su padre y su madre, y sus tíos y abuelos, y por todo como funciona, sí, por el hormiguero humano que funciona así. ¿No tomaron su impulso de todo lo que les rodeaba? Ciertamente el genio de un Seguin, de un Mayer o de un Grove ha hecho más por el desarrollo de la industria que todos los capitalistas del mundo. Una cosa no quita la otra. Pero estos mismos genios son hijos de la propia industria, igual que de la ciencia. Porque ha sido necesario que millares de máquinas de vapor transformasen año tras año a la vista de todos el calor en fuerza dinámica, esta fuerza en sonido, en luz y en electricidad, antes de que estas inteligencias geniales llegasen a proclamar el origen mecánico y la unidad de las fuerzas físicas. Y si nosotros, los hijos del siglo XIX, al fin hemos comprendido esta idea y hemos sabido aplicarla, es también porque para ello estábamos preparados por la experiencia cotidiana. También los pensadores del siglo pasado la habían entrevisto y anunciado, pero quedó sin ser comprendida en su totalidad, porque el siglo XVIII no creció como nosotros junto a la máquina de vapor. Pensemos solamente en que si Watt no hubiese encontrado en Soho trabajadores hábiles para construir con metal sus presupuestos teóricos y perfeccionar todas sus partes, y hacer por fin el vapor, aprisionándolo dentro de un mecanismo completo, más dócil que el caballo, más manejable que el agua, hacerlo en una palabra el alma de la industria, podrían haber transcurrido innumerables décadas sin que se hubieran descubierto las leyes que han permitido revolucionar la industria moderna. En realidad ya estaban descubiertas, él hizo la máquina, la patentó y la defendió con uñas y dientes, de que intentó que nadie, todo el que hacía algo parecido le demandaba, ¿no? Le denunciaba, James Watt, y lo hacía por su propio beneficio, por eso hizo la máquina zoquete, por eso estaban los trabajadores en el Soho ahí dándole una larga serie de noches en blanco y de miseria de la que salieron, porque salió todo el siglo XIX, salió de la miseria, gracias a que se dejaron las manos y las uñas y los dientes haciendo máquinas, de desilusiones y de alegrías, de mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos, que han añadido a la invención primitivas pequeñeces en las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. Aún más, cada nueva invención es una síntesis resultante de las 1000 inventos anteriores en el mismo inmenso campo de la mecánica y de la industria. Todo se entrelaza, ciencia e industria, saber y aplicación, los descubrimientos y las realizaciones prácticas que conducen a nuevas invenciones, el trabajo intelectual y el trabajo manual, la idea y los brazos. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad tiene su origen en la conjunción del trabajo manual e intelectual del pasado y del presente. Entonces, ¿con qué derecho alguien se apropia de la menor parcela de ese inmenso todo y dice, esto es solo mío y no de todos? Eso es justamente lo que hizo James Watt. Se apropió de su máquina de vapor con el derecho de que la había inventado él personalmente. Y es injusto que dijera que otros no podían desarrollarla, ya que la técnica estaba ahí al margen de él, simplemente la patentó. ¿Con qué derecho alguien se apropia de la parcela de que lleva la leña que ha cortado otro y la lleva en un transporte, en una carreta con bueyes a la ciudad, en la lluvia, en tal, pues con el derecho de que está haciendo su trabajo y de que es que si no, no lo estaría haciendo? Esto es con lo que no cuenta esta gente tan lista, con que es que si no, no lo estaría haciendo. No habría ciudad, no habría mercado, no habría barcos, no habría vapor, no habría James Watt, no habría nada. Si no fuera porque todos y cada uno quieren obtener un beneficio para sí, no para todos. 3. Pero sucedió que todo cuando permita al hombre producir y acrecentar sus fuerzas productivas fue acaparado por algunos. Un día tal vez contemos cómo ocurrió. Ya te lo había contado Bastiat perfectamente. O sea, era uno que hizo las flechas y el arco y la flecha, hizo muchos,
y se lo vendían los otros y le dieron tierra a partir de ahí y ya está, y fue todo justo y decente, y los hijos de este pues hicieron con ellas lo que quisieron y seguramente las perdieron, se las vendieron a otro que antes había pescado muchos peces y, en fin, tenía la caña y no se la habían regalado, la había, ¿sabes? Déjale la caña, no le des el pez, no, déjale que invente la caña, porque el que inventa la caña pues le va a ir mejor que al que le va pidiendo peces. Un día tal vez contemos. Por el momento nos alcanza con constatar el hecho y analizar sus consecuencias. Esto que él cree que pasó en algún momento dado. Esto es algo típico desde Rousseau, que cree que alguien en un momento dado ha cogido cosas que eran de otros. No, esto ha pasado desde el principio. Porque como él no jugaba con niños, sino que jugaba con siervos, porque el padre tenía miles de ellos, pues entonces pensaría que eran suyos, era una propiedad suya, básicamente, estaban ligados a él, pues quizás piensa que así era, pero no. Pertenece hoy a minorías que pueden impedir e impiden al pueblo el cultivarlo, al suelo, o le impiden el cultivarlo de acuerdo con los requerimientos actuales. Las minas que representan el trabajo, pues eso hará más valioso el resto del suelo. Las minas que representan el trabajo de muchas generaciones y cuyo valor no deriva sino de las necesidades de la industria y la necesidad de población, pertenecen también a unos pocos y esos pocos limitan la extracción del carbón o la prohíben en su totalidad, se encuentra en una colocación más ventajosa para sus capitales. Quien prohíbe la extracción del carbón, desde luego no son generalmente la gente que quiere ganar dinero, que son los que él critica. El Estado prohíbe la extracción de minerales por cosas que se le ocurren a ellos, ¿no? Quizás porque están sobornados por Putin o quién sabe por qué lo hacen. Pero el capitalista, el tal, ¿por qué va a prohibir? Por una colocación más ventajosa por sus capitales. Sí, es que tú no tuviste nunca que manejar el dinero realmente, pero la gente intenta tener una colocación más ventajosa para lo que es suyo, ¿no? Tampoco, no solo el dinero, sino para todo, para sus hijos, para sus padres, para su bigote. Tampoco deja de pertenecer a algunos pocos patrones la maquinaria actual, aunque contiene sin duda alguna los perfeccionamientos al diseño original aportados por varias generaciones de trabajadores. Los patrones esos, bueno, ahí estaba la maquinaria actual, ha sido creada para ganar dinero, la han comprado unos. ¿Puede el trabajador comprar una máquina? Pues no puede. ¿Pueden comprarlo entre 100? Sí, podrían, es una manera. ¿Hay algo que se le impida? No hay nada que se le impida. Lo que se le impida es que la mente no funciona como una colmena normalmente, sino más bien individualmente. Entonces un señor individual lo monta y contrata a otros para que participan. Se lo pone fácil. Poneros a hacer camisas y se ponen a hacer camisas y tomad una libra al cabo de un día. Es una estafa, es muy poco, nuestro trabajo era mucho. Pues haz tú tus camisas, no te jodes. O sea, aunque ha hecho grandes perfeccionamientos. Claro, hay obreros hay trabajadores que hacen ahí 1000 camisas y ven que tienen que poner el botón. Tienen que poner un agujero para que se pueda abrir el botón. Si los nietos del mismo inventor que construyó la primera máquina de hacer encajes se presentasen hoy en una fábrica de Basilea o de Nottingham y reclamasen sus derechos, les gritarían: fuera, estas máquinas son nuestras. Y si quisieran tomar posesión de ellas, los harían fusilar. Los ferrocarriles que no serían... ¿Qué? El mismo inventor que construyó la primera máquina de hacer encajes. Sí, bueno... Y si quisiesen tomar posesión de ellas, los ferrocarriles, que no serían más que inútil hierro viejo sin la densa población de Europa, sin su industria y su comercio, pertenecen a algunos accionistas, ignorantes quizás de dónde se encuentran las vías que les dan rentas superiores a las de un rey de la Edad Media. Y si los hijos de los que murieron a millares cavando las trincheras y abriendo los túneles, pero es que por eso hay trenes. Eso es lo que consiste el mercado de los accionistas, gente que se juega el dinero. A lo mejor lo pierden, muchas veces lo pierden todo, no siempre ganan. Esas rentas de los reyes son más seguras seguramente, y ni siquiera esas eran seguras. El que está currando ahí también puede comprar acciones
de esto. Pero va algo más seguro, muchas veces. Y si los hijos de los que murieron a millares cavando las trincheras y abriendo los túneles se reuniesen un día y fueran andrajosos y hambrientos a pedir pan a los accionistas, encontrarían las bayonetas y la metralla para dispersarlos y defender los derechos adquiridos. Antes leía un artículo de cómo en el siglo XIX la caridad, las obras benéficas aumentan de un modo que, es que pasan de 0,5 a 98.000. Es impresionante, porque precisamente estos malvados acaparadores pues no son tan malvados. En virtud de esta organización monstruosa, cuando el hijo del trabajador entra en vida, no haya campo que cultivar, máquina que conducir, ni mina que acometer con el pico, sino cede a un patrón la mayor parte de lo que él pueda producir. Claro, si él encuentra la mina, en cambio, pues tendrá, como estaba pasando, ¿no?, en las minas de oro en Estados Unidos y eso, o de petróleo y tal, sí, o sea, si no puede hacerlo es porque prefiere hacerlo de esta manera en general. Tiene que vender su fuerza de trabajo por una ración mezquina e insegura. Su padre y su abuelo trabajaron en desecar aquel campo, en edificar aquella fábrica, en perfeccionarla. Si él obtiene permiso para dedicarse al cultivo de ese campo, es a condición de ceder la cuarta parte del producto a su patrón y otra cuarta al gobierno y a los intermediarios. Vaya, aquí aparece por fin el gobierno y a los intermediarios. Al patrón, pues si lo alquila, sí, si es suyo, no. La tierra en este momento de Kropotkin le da mucha importancia. Hoy en día no vale tanto. Poca tierra merece la pena para hacerse rico y esas cosas. Y ese impuesto que le sacan al Estado, el capitalista, el patrón y el negociante irá creciendo sin cesar. Si se dedica a la industria, se le permitirá que trabaje a condición de no recibir más que el tercio o la mitad del producto, siendo el resto para aquel a quien la ley reconoce como propietario de la fábrica. El propietario de la fábrica, vamos a ver, ha puesto la fábrica y el otro está trabajando ahí, o hay algo que no entendemos. Clamamos contra el varón feudal que no permitía al cultivador tocar la tierra, a menos de entregarle el cuarto de la cosecha. Llamamos bárbaros esos tiempos, y ahora el trabajador que en el nombre de libre contratación acepta obligaciones feudales porque no encuentra condiciones más aceptables en ninguna parte. Como todo tiene dueño, tiene que ceder o morirse de hambre. De tal estado de cosas resulta que toda nuestra producción va a contramano. A la empresa no la conmueven las necesidades de la sociedad. Su único objetivo es aumentar los beneficios del empresario y de los accionistas que has mencionado antes. De ahí las continuas crisis crónicas y las fluctuaciones en la industria que dejan en la calle a cientos de miles de trabajadores. No es porque tengan mala fe las empresas, sino porque si no ganan, el día que dejan de ganar dinero, el día que esas greedy capitalistas dejan de tener beneficio, tienen que cerrar. O aguantarán un poco, pero tienen que cerrar la empresa. De ahí ahí es que pierde. Si pierde el malvado empresario y los accionistas. El trabajador no pierde. Puede perder si no le pagan y todo eso, pero bueno, ya están creando lo que es el objetivo real del anarquismo, que es una confrontación, como decía Bastiat, pues es enfrentar a todos a un bando contra otros, nosotros, ellos, el empresario, el acaparador, el capitalista, y otros sois los trabajadores, el obrero, el campesino, el pobre, el explotado. Explotadores, explotados. De ahí las continuas crisis y las fluctuaciones en la industria, que dejan en la calle a cientos de miles de trabajadores. No tiene nada que ver con la maldad del empresario. No pudiendo los obreros comprar con sus salarios las riquezas que ellos mismos producen, la industria busca mercados afuera, entre los acaparadores de las demás naciones. En Oriente, en África, no importa dónde, Egipto, Tonquín, el Congo, el europeo, en estas circunstancias, estas condiciones deben incrementar el número de sus siervos, pero en todas partes se encuentra competidores, ya que la evolución de todas las naciones se realiza en el mismo sentido. Las otras clases, la riqueza de las naciones, lo explicó 200 años antes Adam Smith, ¿no? Pero en todas partes se encuentra competidores. Y las guerras, la guerra permanente, tienen que estallar por el derecho de ser dueños de los mercados. Guerras por las posesiones en Oriente, por el imperio de los mares,
para imponer derechos aduaneros y dictar condiciones a sus vecinos. Guerras contra los que se sublevan. En Europa no cesa el ruido del cañón, generaciones enteras son asesinadas. Los estados europeos gastan en armamentos el tercio de sus presupuestos y ya se sabe lo que son los impuestos y los que cuestan al pobre. La educación también es privilegio de ínfimas minorías. ¿Puede hablarse de educación cuando el hijo del obrero se ve obligado a la edad de 13 años a bajar a la mina y ayudar a su padre en las labores del campo? Es que eso también es educación. Bajar a la mina y ayudar a los padres en las labores del campo es que es parte de la vida. No todo el mundo va a crecer como tú creciste, príncipe de Kropotkin. ¿Puede hablársele de estudios al obrero que regresa de noche, deshecho por una jornada de trabajo forzado casi siempre embrutecedor? ¿Quieres que estudie latín? Las sociedades se dividen en dos campos hostiles. ¿Por qué todo el mundo tiene que estudiar lo mismo que tú? ¿Crees que la gente del campo es infeliz? Es un insulto a gente a la que no ha conocido, o la ha conocido a los descontentos. Pero que no quiere decir que esté todo bien, pero sí, está todo bastante bien. Las sociedades se dividen en dos campos hostiles y en estas condiciones la libertad no es más que una palabra vana. Los radicales que piden mayor extensión de las libertades políticas muy pronto advierten que el hálito de la libertad produce con rapidez el levantamiento de los proletarios. Entonces cambian de camisa, mudan de opinión y retornan a las leyes excepcionales y al gobierno del sable. Un vasto conjunto de tribunales, jueces, verdugos, policías y carceleros es necesario para mantener los privilegios. Esta gente ya va 100 años matando a cualquiera que les caiga mal, ¿no? Haciendo revoluciones, preparando, hemos estado leyendo el catecismo del revolucionario, ¿no? Destruir el orden existente. ¿Cómo no va a haber un vasto conjunto de tribunales, jueces, verdugos, policías y carceleros? Sí, ese vasto conjunto es la sociedad en su conjunto. Es ese conjunto, es la mayoría de la población. Para mantener los privilegios de que estos anarquistas no te maten. Y este conjunto se convierte en el origen de todo un sistema de delaciones, engaños, amenazas y corrupción. Por otra parte, sí, claro, se manejan de muchas maneras, con engaños, con tal. Pero vosotros no habéis contribuido a que haya verdad, generosidad y poca corrupción, ¿no? Quizás dentro de las organizaciones. Por otra parte, pero no en el mundo, vamos. Por otra parte, este sistema frena el desarrollo de los sentimientos sociales. Cualquiera comprende que sin rectitud, sin respeto por sí mismos y simpatía y apoyos mutuos, la especie debe desaparecer como desaparecen las pocas especies animales que viven del mero deseo de la servidumbre. Pero esto tentaría contra los intereses de las clases dirigentes, las cuales inventan toda una ciencia absolutamente falsa para probar lo contrario. Se han dicho cosas muy bonitas acerca de la necesidad de compartir. Supongo que se refiere a la teoría de la evolución, que es la ciencia absolutamente falsa y que probaría que hay una agente superior o algo así, ¿no? Pero la teoría de la evolución no prueba eso, no trata siquiera de eso. Y por otro lado, sí, es cierto, es completamente así. O sea, unas clases dirigentes no existen, clases dirigentes, pero hay gente que se le da mejor. Entonces le va a ir mejor en general si es industrioso y trabajador y se junta con otros iguales. Y hay gente que le va a ir peor. Y hay gente que va a estar contenta yendo a la mina de vez en cuando y no teniendo que preocuparse por la mina más que por cuando está dentro. Luego cobrar un sueldo y hacer otra cosa. Bien. Pero el que no llora no mama. Y esto es el funcionamiento de esta cuestión, ¿no? Bien. Se han dicho cosas muy bonitas acerca de la necesidad de compartir lo que se posee con aquellos que no tienen nada, pero cuando se le ocurre a cualquiera poner en práctica este principio, rápidamente es advertido por todos esos grandes sentimientos que son buenos en los libros poéticos, pero no en la vida. Mentir es envilecerse, rebajarse, decimos nosotros, y toda la existencia civilizada se trueca en una inmensa mentira, y nos habituamos acostumbrando a nuestros hijos a practicar como hipócritas una moralidad de dos caras, y como el cerebro no se presta a ello con facilidad, lo acostumbramos al sofismo. Hipocresía y sofismo se convierten en la segunda naturaleza del hombre civilizado, pero una sociedad no puede vivir así, hay que volver a la verdad o desaparecer.
Aquí ya está hablando como el quinto gurú. Esta gente son como gurús de los Sikhs o de algo así y que van sucediéndose. Hay que volver a la verdad o desaparecer. Esto es algo que le parece muy bien. La verdad. El simple hecho del acaparamiento extiende sus consecuencias al conjunto de la vida social. A riesgo de desaparecer. ¿Y qué es la verdad? Le pregunta Poncio Pilato, el acaparador, al hippie de turno. Siendo los medios de producción obra colectiva de la humanidad, deberán volver al poder de la colectividad humana. No son obra colectiva de la humanidad. Serán de quienes los han hecho. La apropiación personal de ellos no es justa ni útil. Todo es de todos, ya que todos lo necesitan, y todos han trabajado en la medida de sus fuerzas, siendo imposible determinar la parte que pudiera corresponder a cada uno en la actual producción de las riquezas. Todo es de todos. Consideremos el ingente equipamiento que el siglo XIX ha creado. Consideramos los millones de esclavos de hierro que llamamos máquinas que cepillan y cierran, tejen e hilan para nosotros, que descomponen y recomponen la materia prima y forjan las maravillas de nuestra época. Nadie tiene derecho a apoderarse de una sola de esas máquinas y decir es mía. Por su uso pagarás un tributo por cada elemento que con ella produzcas. Claro que tiene derecho y el otro lo reconoce. Si no es un anarquista. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía derecho para decir al labrador: esta colina, ese prado son míos, y me pagarás por cada trigo que recojas, por cada montón de heno que formes. No tenían derecho, quizás no fuera justo, puedes decir, pero el derecho se lo había dado, que el rey le había dado la tierra o lo que fuera. Y bueno, esto es como se comporta el Estado, en cualquier caso, cobrando impuestos, vamos. Y cómo se tendrían que comportar las comunas anarquistas al final, ¿no? Porque la voluntariedad está muy bien. Hacer las cosas por amor al prójimo está muy bien, pero ya se sabe. Bueno, pues es una fantasía. Como tampoco el señor de la Edad Media tenía... todo es de todos, y con tal que el hombre y la mujer contribuyan con su cuota individual al trabajo, tienen derecho a una cuota de todo lo que será producido por todos, y con solo esta parte alcanzará el bienestar. Basta ya de fórmulas ambiguas, tales como el derecho al trabajo, a cada uno el producto íntegro de su trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, el bienestar para todos. El bienestar para todos. 1. El bienestar para todos no es un sueño, es posible, realizable, después de lo que han hecho nuestros antepasados para hacer fecunda nuestra fuerza de trabajo. Sí, es muy probable, es muy posible. Eso es lo que están diciendo la gente hoy en día, ¿verdad? Con la inteligencia artificial. Bueno, vamos a dejar todo esto. Y este libro es como muy largo, entonces vamos con eso. Es preciso que estos ricos instrumentos para la producción, duramente obtenidos, edificados, fabricados e inventados por nuestros antepasados, sean de propiedad común, para que el espíritu colectivo saque de ellos los mayores beneficios para todos. Se impone la expropiación, el bienestar de todos como fin, la expropiación como medio. Claro, pero si alguien expropia, tiene que ser alguien con un poder superior, ¿no? O sea, es el Estado, pues ya ha creado ahí el Estado comunista. La expropiación, tal es el problema planteado por la historia ante nosotros, hombres de finales del siglo XIX. La recuperación por la comunidad de todo lo que sirva para conseguir el bienestar general. El problema es que la comunidad no os quiere. La comunidad no sois los amigos de la comunidad. Pero bueno, podéis intentar comprarla con regalos, con sanidad gratuita, con movidas así, con libraros de los reyes y los opresores y los impuestos. Pero ¿con qué fin haríais eso? Si no sería para crear una secta en la que les violáis analmente cada día, porque ya me dirás que para qué quieres salvar a toda la humanidad. Pobres y ricos comprenden que los gobiernos actuales en los que pudieran surgir una revolución política son capaces de resolverlo. Se siente la necesidad de una revolución social. Y bueno, aquí habla de que hay que hacerlo todo a la vez, que hay que tomarlo todo a la vez, y da 1000 ejemplos. La comuna, no sé qué, que hay que estar organizados, que hay que hacerlo muy bien y que hay que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Y entonces todo esto es un pensamiento puramente mágico, ilusorio y de acción.
Bien, a nosotros nos parece que hay una respuesta a esa cuestión. ¿Qué hacer para salir de este punto muerto? Reconocer y proclamar que cada uno, cualquiera que haya sido su lugar en el pasado, cualquiera fuese su fuerza o debilidad, sus actitudes o su incapacidad, tiene ante todo el derecho a vivir y que la sociedad debe repartir entre todos sin excepción los medios de existencia de que dispone. Reconocerlo, proclamarlo y obrar en consecuencia. Todos queremos pan, queremos vino. No, ¿cómo sería? Queremos de todo eso. Comparte, perro. Desde el primer día de la revolución el trabajador sepa que una nueva era se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir bajo los puentes junto a los palacios, a permanecer en ayuno cuando hay alimentos y a tiritar de frío cerca de las tiendas de ropa. Sea todo de todos, tanto en realidad como en principio, y que se produzca al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes que en leer la lista de sus deberes. Esto no podrá realizarse por decreto, sino tan solo por la forma de posesión inmediata, efectiva, de todo lo necesario para la vida de todos. Tal es la única manera, en verdad científica, del proceder, la única que comprende y desea la masa del pueblo. Tomar posesión en nombre del pueblo sublevado de los graneros de trigo, de los almacenes atestados de ropa y de las casas habitables. No derrochar nada, organizarse rápidamente para llenar los vacíos, hacer frente. Bueno, pues esto es, hay una cosa comunal, vuelven al economato, al gran economato, y hay una gente ahí que, pues os podéis imaginar, ¿no? Que hay una gente que distribuye, que no sé qué, pero esto, el huerto urbano, yo qué sé, colas, tú aquí, tú ahí, ¿qué sabes hacer, tío? Oh, yo soy pintor, ay, ¿por qué no pintas eso? Luego, vale, luego te doy una lechuga. Sí, lo que pasa es que no me gustan las lechugas. Bueno, pues te doy un huevo. Un huevo. O sea, voy a subir ahí para que me des un huevo. No, 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 no. A mí me das la gallina. No, pero es que si te doy la gallina me quedo sin huevos. Ya, pero es que entonces no voy a subir ahí. Pues nada, adiós. El derecho al bienestar es la posibilidad. Ya es tiempo de que el trabajador proclame su derecho a la herencia común y que tome posesión de esta. El comunismo anarquista. Toda sociedad que rompa con la propiedad privada se verá forzada, según creemos, a organizarse de acuerdo con el comunismo anárquico. Sí, toda sociedad, claro, el comunismo anárquico del que tú eres el gurú. Y ese, no el de los falansterios, no el de no sé quién, el mío. La anarquía conduce al comunismo, lo llamo el comunismo anarquista. Este era un título muy pegador en aquel tiempo. Bueno, hubo un tiempo en que una familia de campesinos podía considerar el trigo que cultivaba y las vestimentas de lana tejidas en casa como producto de su propio trabajo. Aún entonces esta creencia no era del todo correcta. Había caminos y puentes hechos en común. Bien, luego vamos con el comunismo anarquista, que está muy centrado en esto que siempre están dando la tabarra a los anarcocosos estos, que es de los que quieren acabar con la vida libre de otros, instaurar esto de que había muchas cosas comunales. Y entonces las tierras comunales, de las que habla aquí también Bakunin, en realidad se refieren a bosques difíciles de gestionar, lugares de pastos, todo esto. Toda esta economía se estaba acabándose ya entonces, pero él no es parte de ella, ¿no? Realmente. Luego piensa en grandes fábricas, en grandes cosas. No, hijo, no. Es la libertad de mercado, es el anarquismo que ya está que ha estado siempre en la economía, está dando sus frutos porque hay un Estado que lo está permitiendo. Y esto sucede de un modo sutil. Tú no lo entiendes, Kropotkin, porque eres un fanático y porque quieres ser el líder de las masas. Quieres ser el líder de las masas que les lleva pues a la desgracia. Porque ¿dónde van los anarquistas con la historia? Pues a la desgracia, a morirse, a que los maten los comunistas. Los comunistas, que son lo mismo que los comunistas anarquistas, pero no son comunistas anarquistas, son comunistas dictatoriales, totalitarios y por tanto mejor organizados. Y en la práctica, pues alguien que les va a aplastar a estos revolucionarios. Y vamos a dejarlo para otro momento porque está muy interesante. O vamos a dejar aquí ya el análisis de la conquista del pan de Kropotkin 1. Vamos a dejarlo en 1. Seguiremos en otro momento.
porque creo que está interesante y gracioso al mismo tiempo.